Hola, buenas, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a utilizar la herramienta Solver para resolver programas de optimización. Por ejemplo, aquí tenemos el problema que vimos en el último vídeo, que era minimizar esta función de la suma de los cuadrados de cada una de las variables sometido a estas dos restricciones. Entonces, esto se puede calcular con Solver. Solver es un algoritmo que calcula los óptimos de una función. Encuentra el primer óptimo que tiene a mano. No, si hay varios, no encuentra todos directamente. Bien, entonces, ¿dónde se encuentra la herramienta Solver? Solver, si vamos a datos, aquí lo tenemos, Solver. Bien, entonces abrimos Solver y esto es la pantalla de Solver. Bien, si no tenemos Solver, aquí lo que hay que hacer es instalarlo. Entonces vamos aquí y en opciones de Excel vamos a complementos y en complementos aquí vamos a ir y en ir tenemos que marcar, que yo ya lo tengo marcado, la herramienta Solver. Marcar el check correspondiente. Entonces le damos a aceptar y entonces se instalaría la herramienta Solver. Bien, vamos a la herramienta Solver y entonces tenemos que tener una celda objetivo. En nuestro caso tendrá que ser x sub 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más x3 al cuadrado. Bien, pues, ¿qué es lo que tenemos que dar? Pues unas condiciones iniciales, unos valores iniciales a cada una de las variables. Entonces vamos a poner aquí x1 inventadas, vamos a poner aquí x1 igual a 1, x2 igual a 1, por ejemplo, y x3 igual a 1. Entonces la celda objetivo que nos dice sería esta. Esta sería la celda objetivo. ¿Cuál es la celda objetivo, por tanto? Pues sería x1 la suma de los cuadrados de cada una de las variables. Entonces lo ponemos con una fórmula. Entonces esto sería igual a esta casilla h58 elevado al cuadrado más la otra casilla, la otra celda elevado al cuadrado más la otra celda elevado al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos el valor objetivo de la función. 1 para 1, 1, 1 es evidentemente 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 3. Bien, entonces le damos a Solver y entonces Solver lo que nos va a pedir va a ser una celda objetivo, que va a ser el valor de la función objetivo que tengamos en cada momento, el valor de la celda objetivo, en este caso elegiremos, puede ser máximo, mínimo o un valor determinado, entonces ponemos mínimo, cambiando las celdas tienen que ser, ¿qué celdas? Pues las celdas en donde están los valores de las tres variables. Entonces, inicialmente, como es un algoritmo, todo algoritmo parte de un determinado valor de las variables. Y a partir de ahí el algoritmo lo que hace es intentar buscar otro valor de las variables, en este caso de este vector de 3 componentes, para que el valor de la función sea máximo, mínimo en este caso, y se cumplan las restricciones. Entonces, y se cumplan las restricciones que están aquí, sujeta a las restricciones. Entonces, tenemos que primero poner la celda de valor objetivo. Tenemos que poner las variables en cada momento, que esto lo va a calcular Solver, y tenemos que poner un valor inicial y luego tenemos que poner las restricciones. Entonces, cerramos un momento y entonces en el valor objetivo sería h58 al cuadrado más h59 al cuadrado más h60 al cuadrado. ¿Vale? Lo tenemos así. Entonces, ahora, y tenemos que para 1, 1, 1, tenemos que el valor de la función objetivo es 3. Y ahora se tienen que cumplir las restricciones. Esta casilla tiene que cumplir la restricción. ¿Y la restricción cuál va a ser? Pues x1 más x2 menos 1 igual a 0. Y lo ponemos. Entonces, x1 es este valor, más x2 es este valor. Y ahora menos 1, y ese es el valor de la restricción. En este caso, no se está cumpliendo la restricción, porque x1 más x2 menos 1 no es igual a 0. Esta casilla tiene que ser igual a 0. Y la restricción 2 será, pues, x1 menos x3. Pues x1 menos x3
y ya está, tiene que ser igual a 0. x1 menos x3 tiene que ser igual a 0. Y le damos ahí. En este caso sí que se cumple la restricción. Bien, pues ya tenemos el valor de la función objetivo, ya tenemos el valor de las variables, el valor inicial de las variables, que eso lo va a recalcular en cada iteración solver, y tenemos las restricciones, que estas casillas tienen que ser igual a 0, ambas. Entonces, si vamos a solver, datos, solver, entonces tenemos celda objetivo. Pues la celda objetivo es esta, que es K7, K57. La celda objetivo, por tanto, es K57. Tenemos que establecer el valor de la celda que sea un máximo, mínimo o un valor determinado. Entonces aquí, como el problema es de minimización, lo que ponemos es minimización, mínimo, encontrar el mínimo. Cambiando las celdas, pues las celdas son las celdas de los valores de la variable, que es, lo ponemos así, que es ese área. Entonces ahora, sujeta a las restricciones, a las siguientes restricciones. Entonces agregamos qué restricción es. La primera es esta restricción. Y esta restricción tiene que ser igual a 0. Entonces ponemos, el valor de esta casilla tiene que ser igual a 0. Igual a 0. Lo ponemos aquí. Entonces le damos aceptar y ya tendríamos la primera restricción. Ahora le damos agregar y agregamos la siguiente, que la referencia para la restricción 2, que es esta, tiene que ser igual a 0. Bien, pues ya lo tenemos. Le damos a aceptar, ya tenemos estas dos restricciones, entonces aquí ahora lo que tenemos que darle es a resolver. Y cuando le damos a resolver, solver pondrá en cada una de estas celdas, pondrá el valor que ha encontrado. Le damos resolver y le dice solver ha hallado una solución. Se han satisfecho todas las restricciones y condiciones. Y entonces podemos sacar aquí una serie de informes de respuesta, de sensibilidad, de límites. Bien, vamos a darle un informe de sensibilidad y le damos a aceptar. Bien, entonces nos ha generado un informe de sensibilidad que nos lo pone aquí en esta hoja. Pero lo importante, en principio, es que ya nos ha calculado el valor de las tres variables, que es 1/3, 2/3 y 1/3, que es el valor que optimiza, que minimiza esta función, esta función que teníamos el otro día. Bien, aquí lo he encontrado perfectamente. Y luego en informe de sensibilidad, lo que nos da, lo que es interesante es que nos da el valor de las restricciones, el valor del multiplicador de Lagrange para cada una de las restricciones. Aquí tenemos dos restricciones, tenemos dos multiplicadores. Entonces, para la primera restricción el multiplicador es 1,33 y para la segunda restricción es menos 0,66. Todos estos cálculos los hicimos el día anterior. Bien, aquí ¿qué es lo que nos ha encontrado? Partiendo del punto inicial 1, 1, 1, nos ha encontrado este óptimo. Bien, podría haber más óptimos, podría haber más óptimos locales, pero bueno, ya vimos en nuestro vídeo anterior que esta función es cóncava y además estrictamente cóncava, y las restricciones son lineales, ambas. Por tanto, si eso se cumple, lo que tenemos es que el óptimo, si es estrictamente cóncava, va a ser global estricto. Si no fuera una función estrictamente cóncava, sino que fuera cóncava, podríamos tener, también tendríamos el óptimo que encontráramos aquí, sería un óptimo global, pero no necesariamente estricto. Podría haber más de uno. Así es como funciona Solver. Solver es un algoritmo que va paso a paso y va mediante normalmente el gradiente de la función objetivo, etcétera. Lo que va buscando son en el paso siguiente un valor de las tres variables tal que la función objetivo sea menor en cada paso, hasta que con un criterio de determinación determinado, es decir, si ya no se mueve de una millonésima, por ejemplo, pues cierra.
cierra el programa. Bien, pues este es un primer ejemplo. Aquí tenemos otro problema en donde nos da que una empresa tiene esta función de beneficios que depende de x1, x2, x3, que son nuestras variables independientes, nuestras variables de elección. Y representan los factores productivos, x1, x2 el segundo factor y x3 el tercer factor. Entonces viene dado por esta expresión polinómica. Entonces, en los beneficios, como dice el enunciado, depende de las cantidades de factores productivos en unidades físicas. O sea que los beneficios en unidades monetarias depende de la utilización de unidades físicas que viene dado por esta expresión polinómica, como digo. ¿Y qué restricciones va a tener? Pues esa empresa tiene un proveedor de esos tres factores productivos y le obliga a consumir 2 unidades de x1 y que las cantidades utilizadas de x2 y x3 sean iguales. Entonces nos pide calcular la cantidad a consumir de cada factor, es decir, cuántos factores utilizará en el proceso productivo para maximizar esta función. Muy bien, pues, y luego la 2 ya la veremos después. Entonces aquí lo que podemos poner es en las cantidades de factores productivos, x1 y x2, x3, que son las variables con las que va a jugar el algoritmo para que paso a paso nuestra función de beneficio se haga cada vez mayor hasta que si encuentra un máximo, esa función de beneficio toque al máximo y se mantenga en un número de iteraciones. Entonces ponemos aquí, por ejemplo, 1, 1 y 2, por ejemplo, ¿vale? 1, 1 y 2. Entonces ahora aquí tenemos nuestra celda objetivo que es el beneficio. Entonces el beneficio nos dan que es x1 al cubo que sería esta celda elevado al cubo menos 0,5 por x2 que es esta celda, x2 elevado al cuadrado, más x3 que es esta celda, más 10. Entonces le damos Enter y tendríamos que para estos valores el beneficio sería 12,5 unidades monetarias. Y nuestra restricción sería que x1 igual a 2, que es igual a que x1 sea menor, x1 menos 2 sea igual a 0. Entonces lo ponemos aquí, igual a x1, el valor que tenga de x1 en cada momento, menos 2, le damos Enter y eso tendría que ser igual a 0. Con estos datos esta restricción no se cumple. Esto tendría que ser 0 en el óptimo. Y la restricción 2 es que x2 y x3 sean iguales, es decir, que x2 igual a x3, luego x2 menos x3 tiene que ser igual a 0. Lo ponemos x2 menos x3 tiene que ser igual a 0. Le damos y aquí tampoco se cumple. Bien, abrimos Solver y nuestra celda objetivo es la celda K39, que es la que tenemos aquí. Entonces tenemos que maximizar esta función porque son los beneficios, está mínimo, valores, pero vamos a utilizar lo que nos dice el ejercicio que son máximos. Entonces cambiando las celdas, estos son los valores de las variables en cada iteración, en cada paso. Entonces le damos aquí y ponemos este área, esta zona, que sería esta área que es H40, H42. Le damos Enter y ahora tenemos que poner las restricciones. Agregamos la primera restricción, entonces la referencia de celda es esta, que es K40 y esto tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Le damos Aceptar y tendríamos ya la primera restricción. La segunda restricción le damos Agregar igualmente y la celda de la restricción 2 es esta y lo tenemos que igualar a 0. A la restricción igual a 0. Entonces le damos a aceptar y entonces ya lo tenemos todo estructurado. Entonces le damos resolver y nos dice que ha encontrado una solución. Ha encontrado una solución. Le damos a aceptar y lo que nos dice es que el óptimo es 2, 1, 1. Ha encontrado a partir de las condiciones iniciales, de los valores iniciales, de partida para que funcione el algoritmo 2, 1, 1. Entonces obtiene el beneficio que es 18,5. Y las restricciones, como veis, igualmente se cumplen. Bien, pues
Aquí he encontrado un valor determinado, un óptimo local, pero no sabemos si es óptimo global o no. No lo sabemos. Entonces, ¿cuál sería la forma? Bien, pues tendríamos que ver si esta función de beneficios, las restricciones sí que son lineales, pero tendríamos que, para máximo, tendríamos que ver que esta función es cóncava. Tendríamos que ver que esta función es cóncava o estrictamente cóncava. Entonces, si esto lo hacemos, si hacemos el hessiano correspondiente, lo que vemos es que esa función no es cóncava. Según el criterio del hessiano, lo que tendríamos es que el primer menor de orden 1 sería 6x1, que es positivo, pero ya el segundo sería menos 6x1. Y para x1, claro que tiene que ser mayor que 0, lo que tenemos es que el primer menor es positivo y el segundo negativo. Lo que nos dice es que es indefinida. Esta matriz es indefinida y ya la de orden 3 es nula. Luego esta matriz, este hessiano es indefinido. Entonces, para ver si es global o no, lo que habría que hacer es poner las restricciones x2 igual a x3 y sustituir aquí, por ejemplo, x3 por x2 y luego x1 ponerlo al valor 2, que es lo que nos da las restricciones. Entonces nos saldría una función que dependería solamente de un factor. Estamos sustituyendo las restricciones aquí. Entonces, si eso lo hacemos, eso nos da una función que a la hora de maximizar con respecto a ese factor sí que nos da que es estrictamente cóncava esa función, una vez que hemos sustituido las restricciones. Si es estrictamente cóncava para un problema sin restricciones, lo que tendríamos es que el óptimo es global. El máximo en este caso es global. Y aquí podríamos ver un tercer y último ejemplo en donde lo que nos pide es un consumidor que tiene esta función de utilidad, x1 elevado a un tercio por x2 elevado a un medio, sometido a esta restricción presupuestaria, es decir, que el gasto en x1, siendo p sub 1 y p sub 2 los precios, x1 y x2 son las unidades físicas de bienes, p sub 1 por x1 más p sub 2 por x2 tiene que ser igual a su renta, que es m. Entonces podemos poner unos valores, esto se podría hacer genéricamente para estos valores p sub 1 y p sub 2, pero aquí para Solver vamos a poner los parámetros, por ejemplo, el precio de 1 es igual a 2, el precio de 2 es igual a 9 y la renta es 100. Entonces, calcular la cantidad a consumir de cada bien para los precios y rentas específicos bajo el criterio de maximizar la utilidad mediante Solver. Bien, aquí tenemos los valores, aquí tenemos la tabla, entonces los precios. Vamos a poner aquí precios. El precio va a ser 2, que es lo que nos dice el enunciado. 2, el precio de 2 es 9 y la renta va a ser igual a 100 unidades monetarias. El exponente de x1 es un tercio, lo ponemos. Luego lo vamos a referenciar a esta casilla. El exponente de x2 es igual a un medio, lo ponemos. Y entonces aquí x1 y x2 lo que tenemos que poner es cualquier valor inicial. Vamos a poner, por ejemplo, 2,2. Si ponemos un valor muy alejado del óptimo, quizá el proceso no converja. Entonces habría que probar con otros. Entonces, la utilidad, que va a ser la función objetivo, habrá que maximizar esta función de utilidad. La utilidad es x1 elevado a un tercio por x2 elevado a un medio. Entonces, ¿qué va a ser x1 elevado a un tercio por x2 elevado a un medio? Pues lo ponemos, esta casilla, x1 elevado a un tercio, por esta casilla, x2 elevado a un medio, que es 0,5. x2 elevado a 0,5. Le damos y nos da 1,78. Y la restricción
que se ha de cumplir es que 2x1 más 9x2 es igual a 100. Como hemos puesto aquí los precios, aquí ponemos, por tanto, la restricción, pasando el M, el 100, la renta al primer miembro, pasaría restando y quedaría la igualdad, la restricción igual a 0. Entonces ponemos P sub 1, que es 2, multiplicado por x1 que es este valor, más P sub 2, este valor, multiplicado por x2, que es este valor, menos 100, que es el nivel de renta, y eso tendría que dar igual a 0. En este caso no se cumple. En este caso no se cumple. Entonces, ya a partir de ahora, utilizar Solver. Entonces ponemos Solver, entonces le damos, vamos a borrar todo. Vamos a celda objetivo. Celda objetivo que es esta, 1,78, que es la J16. Le damos Enter. Y ahora cambiando las celdas X1 y X2. Es decir, estas celdas de aquí. X1 y X2, que es G16, G17. Le damos Enter y ahora tenemos solamente una restricción. Estas son las de antes. Las eliminamos. Estas las eliminamos y entonces ahora decimos agregar. Agregar esta restricción, le decimos aquí, igual a 0. Tal como lo hemos puesto. Es decir, el gasto menos la renta tiene que ser igual a 0. Por tanto, ya lo tenemos. Entonces ahora lo que nos queda es resolver. Y aquí hay que hallar un máximo. Mínimo, un valor. Aquí tenemos que maximizar nuestra utilidad. Le damos resolver y nos dice que ha encontrado una solución. Se han satisfecho todas las restricciones. Le vamos a decir que nos dé el informe de sensibilidad. Le damos a aceptar. Y lo que tenemos es que ya hemos encontrado el valor de x1 y x2 tal que maximiza la utilidad, que la utilidad va a ser igual a 7.01 y se cumple la restricción. O sea que esto sería 20 y esto sería, pues eso, 6,66 periodo. 6,66. El ajuste, se puede hacer un ajuste más fino todavía, si queréis, aquí en Solver. Aquí tenemos lo mismo y aquí en opciones le podemos dar aquí o bien más tiempo o bien más iteraciones o aquí la precisión con la que se obtiene el valor objetivo. Si le damos una precisión mayor estaría iterando hasta que encuentre esa precisión, que la diferencia entre una iteración y otra de la función de utilidad o de la función objetivo en general sea menor que esto, que es el criterio de determinación. Entonces, bueno, aquí tiene tangente, los métodos correspondientes, que es el de Newton, un gradiente conjugado, podemos poner Newton, antes estaba gradiente conjugado, lo va a seguir haciendo igual. Le damos a aceptar y entonces le damos y teóricamente el valor tiene que ser menor, el ajuste tiene que ser más fino. Le damos aquí sensibilidad y le damos a aceptar. Y entonces tenemos aquí estos valores. Y en el análisis de sensibilidad, o sea que tenemos 20, 6,6 y el valor de la utilidad es 7, 7.01. A ver, si damos aquí más un formato de celda superior, lo que tenemos son esos valores. Bien, pues esta sería nuestra solución del problema. Y en el informe de sensibilidad nos da el valor del multiplicador de Lagrange, que lo vamos a ver vamos a ver la interpretación en un próximo vídeo. El valor del multiplicador de Lagrange. Bien, pues nos ha encontrado un óptimo local estricto. Bien, ¿es óptimo global? Bien, pues tendríamos, según lo que vimos en el vídeo anterior, lo que tenemos es que nuestra restricción es lineal, perfectamente lineal, y entonces habría que ver, para que fuera un óptimo global, la función de utilidad para máximo tendría que ser cóncava. Entonces, esta función, cuando es una función de utilidad Cobb-Douglas, en donde los exponentes son 1/3 y 1/2, que son los que tenemos aquí, 1/3 y 1/2, entonces cuando los exponentes son inferiores, la suma de los exponentes es inferior o igual a la unidad,
en este caso es inferior a la unidad, es 0,5 más 0,33, es 0,88, es inferior a la unidad. Esta función es cóncava y además estrictamente cóncava. Y se puede ver, se puede caracterizar por el hessiano de esa función. Si hacéis el hessiano de esa función, lo que tenemos es que es para x1 y x2 estrictamente positivos. Ese hessiano es, si es cóncava, es definida negativo. Es definida negativa además. Definida negativa, luego es estrictamente cóncava. Para, ya os digo, para un tercio, un medio, o si fuera aquí 0,5 y aquí 0,1, igualmente sería estrictamente cóncava. Si la suma es menor o igual que 1, sería estrictamente cóncava. Bien, entonces, según el teorema que vimos, esta es una función cóncava, estrictamente cóncava. La restricción es lineal, luego el óptimo que tenemos sería un óptimo global y además estricto, es decir, único, porque la función es estrictamente cóncava. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Este problema lo veremos en el próximo vídeo, lo resolveremos en el próximo vídeo y interpretaremos las condiciones, los multiplicadores de Lagrange, tanto en este ejercicio como en estos anteriores. Muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais un like. Os agradezco mucho vuestra atención y si tenéis alguna pega, no dudéis en hacérmela llegar a través del canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.